2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos jóvenes y señoritas de Bolivia y el mundo. Les saluda nuevamente su profesor Eddie Wilson Huíez Álvarez del área de matemáticas. En esta oportunidad estaremos con un contenido de cuarto de secundaria denominado Desigualdades e Inecuaciones, pero específicamente estaremos en el planteamiento y resolución de inecuaciones relacionadas a las actividades económicas de diversos ámbitos. En esta oportunidad tendremos el contenido Desigualdades e Inecuaciones, pero enfocaremos solamente en la representación gráfica de los intervalos. Para ello comprenderemos algunos conceptos que nos van a ser importantes al momento de graficar los intervalos. Entenderemos qué es un intervalo. Si en una recta real consideramos todos los términos comprendidos entre un segmento desde el punto A al punto B, entonces tendremos un intervalo. Ahora, considerando ello, diremos que todo intervalo es un subconjunto del conjunto de los números reales. Es importante también entender que el conjunto de los números reales en ocasiones es confundido con el de los números enteros. Y aquí la diferencia. Cuando hablamos de los números reales, se toma en cuenta los decimales en todas sus expresiones posibles, según su rango, y a su vez los números fraccionarios que también son considerados según su rango. Teniendo una representación gráfica de una recta real, desde menos infinito hasta más infinito, tomaremos el segmento desde el punto 5 y 6, para indicar que dentro de este segmento estarán todos los números decimales y los números fraccionarios comprendidos entre 5 y 6, como 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 hasta 5,99 o 999 según las milésimas, décimas, millonésimas, 10 milésimas que podrán ser considerados según el rango. También indicar que por tal motivo que el intervalo se ha de representar en una expresión de un conjunto de números que se encuentran en una recta real, porque la cantidad específica estará determinada por el rango que queramos colocar. Ahora, entenderemos, los intervalos se pueden representar por paréntesis o corchetes. Si consideramos que los corchetes fuesen una mano que empuja hacia adentro o hacia afuera, entonces la gráfica tendremos de esta manera, ¿no? En el segmento del punto A al punto B, todos los números comprendidos. Y como el corchete está empujando hacia adentro, es decir, las manitos están diciendo que serán comprendidos de A a B, donde A estará formando parte del segmento y B también. Ahora, en la segunda gráfica podremos apreciar que los corchetes están en sentido contrario. Las manitos representadas también están en sentido hacia afuera, indicando que desde el segmento A al segmento B, A no formará parte del intervalo, B tampoco formará parte del intervalo. Graficados en su simbología, también tenemos la clasificación de los intervalos. Dentro de la clasificación de los intervalos tenemos el primero, el intervalo cerrado. Este intervalo incluye a ambos extremos de la representación gráfica de un segmento. Por decir, gráficamente tendremos nuestro intervalo que va a corresponder desde el punto A al punto B, indicando por círculos completamente llenos de que A formará parte de este intervalo y B también formará parte del intervalo. Simbólicamente podemos representarlo de la siguiente manera, donde X va a pertenecer al intervalo comprendido entre el punto A y el punto B de nuestra representación gráfica, indicando con los corchetes hacia adentro que A formará parte del intervalo y B formará también parte de nuestro intervalo, creando así nuestro intervalo cerrado. Como conjunto podemos expresarlo de la siguiente manera.
X pertenece al conjunto de los números reales siempre y cuando cumpla la condición de que A sea menor o igual a X y X sea menor o igual a B. El segundo intervalo dentro de nuestra clasificación tendremos a los intervalos abiertos. Este intervalo se caracteriza por excluir a los dos extremos. En una representación gráfica podremos apreciar que desde un segmento dado por un intervalo desde el punto A al punto B estará representado gráficamente por dos círculos completamente vacíos, donde A no formará parte del intervalo y B tampoco formará parte del intervalo. Simbólicamente podemos escribirlo de la siguiente manera, indicando de que X pertenece al intervalo comprendido entre el punto A y el punto B. Con los corchetes hacia afuera podemos indicar de que A no formará parte del intervalo y B tampoco formará parte del intervalo, creando así nuestro intervalo abierto. Como conjunto podemos expresarlo de la siguiente manera. X pertenece al conjunto de los números reales siempre y cuando cumpla la condición de que A sea menor a X y X sea menor a B. También podremos ver el tercer intervalo, que será considerado intervalos semiabierto por la derecha. ¿Qué va a decir? Incluye al punto A, pero va a excluir al punto B. Gráficamente en el segmento tendremos desde el punto A al punto B, que forma nuestro intervalo, veremos la diferencia de que A estará representado por un círculo completamente lleno y B por un círculo vacío, que simbólicamente lo podemos expresar. X pertenece al segmento del punto A al punto B. Nuestro intervalo estará considerando a A parte del conjunto y B estará excluido dentro de él. Tenemos los corchetes. Como conjunto veremos lo siguiente. X pertenece al conjunto de los números reales siempre y cuando A sea menor o igual a X y X menor a B. También tendremos en ello los intervalos semiabiertos por la izquierda, que a diferencia del anterior, este excluye al punto A, pero incluye al punto B. En la gráfica tendremos del segmento entre el intervalo del punto A al punto B, indicando que A estará representado por un círculo vacío y B estará representado por un círculo completamente lleno. Simbólicamente representado en X pertenece al intervalo desde A hasta B, indicando con el corchete que A no formará parte del intervalo excluyéndolo, pero B sí estará considerado dentro del intervalo, ¿no? Indicando la abertura semiabierta. Como conjunto veremos que X pertenece al conjunto de los números reales siempre y cuando A sea menor a X y X menor o igual a B. En los intervalos no acotados, es decir, intervalos al infinito, ¿no?, con una representación gráfica real, tendremos que en el intervalo desde el punto A hasta el infinito, ¿no?, simbólicamente tendremos que A formará parte del conjunto hasta el intervalo infinito, indicando de que será representado por un corchete abierto hacia la derecha. Como conjunto diremos que X pertenece al conjunto de los números reales siempre y cuando cumpla la siguiente condición, que X será mayor o igual a A. También tendremos en sentido contrario. En el segundo ejemplo veremos que A es un intervalo hasta menos infinito, que simbólicamente diremos que menos infinito hasta A, donde A estará incluido en el intervalo. Como conjunto podrá expresarse de la siguiente manera. X pertenece al conjunto de los números reales siempre y cuando X sea menor o igual a A. Para la práctica veremos, jóvenes, en esta oportunidad un intervalo en las diferentes expresiones que tiene. Las clases de intervalos se pueden graficar correspondiente a los valores que vamos a asignar en el punto A desde menos 3 y el punto B en 5. Dice realizar la representación en cada uno de los intervalos conocidos.
Dentro de la primera solución que vamos a poder apreciar en nuestro intervalo cerrado, donde va a incluir a los dos extremos dados como A valor en -3 y B valor en 5. Su representación gráfica de nuestro segmento será desde el punto -3 hasta el punto 5, indicando gráficamente con dos círculos completamente llenos, para que diga que -3 formará parte del intervalo y 5 también debe formar parte de nuestro intervalo. Simbólicamente podemos expresarlo de la siguiente manera. X va a pertenecer al intervalo que corresponde entre -3 y 5, con los corchetes indicando hacia adentro, para decir que -3 forma parte del intervalo y 5 formará parte del intervalo. Como conjunto podemos expresarlo. X pertenece al conjunto de los números reales siempre y cuando cumpla la condición de que -3 sea menor o igual a X y X sea menor o igual a 5. En nuestra segunda representación de intervalo con los datos anteriormente mencionados, vamos a decir que el intervalo abierto que va a excluir a estos datos, donde A vale -3 y B vale 5, la representación gráfica nos dirá -3 representado por un círculo vacío y 5 también por un círculo vacío, indicando así de que nuestro intervalo simbólicamente estará representado por los valores de X pertenecientes al intervalo entre -3 y 5, con los corchetes hacia afuera, para indicar de que -3 no formará parte del intervalo y 5 tampoco formará parte del intervalo. Como conjunto podremos decir de que X pertenece al conjunto de los números reales siempre y cuando cumpla la condición de que -3 sea menor a X y X sea menor a 5. También podremos ver en la misma interpretación de los datos, tomando el -3 en el punto A y 5 en el punto B para un intervalo semiabierto por la derecha. Esto va a decir que vamos a incluir nuestra gráfica al -3 representado por un círculo completamente lleno, indicando que -3 estará formando parte de este intervalo, y 5 representado por un círculo vacío, indicando de que él estará excluido de este intervalo. Simbólicamente podemos escribirlo de la siguiente manera. X pertenece al intervalo correspondiente desde -3 hasta 5, indicando con el corchete que 3 forma parte del intervalo y 5 con el corchete hacia afuera, indicando que 5 no formará parte de este intervalo. Como conjunto podemos expresar X pertenece al conjunto de los números reales siempre y cuando -3 sea menor o igual a X y X menor o igual a 5. Fue un gusto estar con ustedes una vez más. Hasta pronto. Estuvo con ustedes el profesor Eddie Wilson Willes Álvarez. No olvides seguir utilizando las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. Nos vemos hasta una próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.